Estamos encantados por encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy martes, día 3 de marzo del año 2020. Llegamos a sus hogares gracias a Dios a través de Forvision, Canal 35 y guiados como siempre por Héctor, Amaury, Heriberto y Dani, que son quienes se encargan del trabajo digital y tecnológico en la emisión de este programa. Tenemos que comenzar con la decisión que tomara el Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer de aceptar participar en el diálogo nacional sugerido, propuesto por los grupos empresariales de este país. Dice el argumento del señor Paliza que ellos están discutiendo los términos de este acuerdo nacional, de ese diálogo nacional que harán con el gobierno. Se supone que con la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el PLD, el PRD y esas otras organizaciones políticas. Yo espero que el PRM haya sometido a la consideración de la directiva, de alguno de los directivos del Comité Ejecutivo o de las decisiones de las instituciones de decisión en el PRM, esta aceptación de diálogo, que el señor Paliza, presidente del PRM, haya sometido al comité o a la organización o al elemento, yo no conozco el diagrama del PRM, pero a los organismos de ese partido se le haya dado la oportunidad de decidir sobre esto. Ojalá que el señor Paliza le pueda explicar a este país que si eso está refrendado por las instituciones que conforman las agencias, las direcciones que conforman el Partido Revolucionario Moderno, que si las bases de ese partido están de acuerdo con esta decisión. Una decisión democrática. Sorprende, pero mucho, lo indispensable que se han hecho los grupos empresariales en las decisiones políticas de este país. A mí no me sorprende, pero a usted debe sorprenderle, porque hace ya 11 años que escribí un libro que se llama Democracia lavada en oro, donde la tesis principal, la tesis política de ese libro es cómo las corporaciones empresariales se han apropiado, han fagocitado, que es el término que uso, han fagocitado el sistema político dominicano. A mí no me sorprende esto, pero entendía que el PRM tenía instituciones, tenía organizaciones internas capaces de entender la realidad que estamos viviendo. O sea, yo le estoy diciendo y le estoy advirtiendo a los partidos políticos el riesgo que están asumiendo con aceptar, pactar, dialogar lo que es de cumplimiento legal. Les estoy diciendo al PRM, a la Fuerza del Pueblo, a todos esos partidos, el peligro que encierra pactar con el gobierno, el riesgo que implica pactar con un gobierno que no le cumple a nadie, que no se cumple, con un partido que no se cumple ni él mismo sus obligaciones. El que por su gusto padece, como decía doña Adela, al infierno se irá a quejar. Quien por su gusto parece, al infierno se irá a quejar. Se lo estoy diciendo con todo el cariño al PRM y se lo digo a todos los partidos políticos. Aquí no se puede hablar de dialogar lo que es de obligación legal, lo que ya está en marcha en la Junta Central Electoral. El presidente nuevo de Uruguay tomó posesión antes de ayer
15 años después que el Frente Amplio era gobierno en Uruguay. Luis Lacalle Pou asumió ayer como presidente de Uruguay. Eso es el periódico de ayer. Hubo pacto en Uruguay para cambiar de mando, para cambiar de partido. Los empresarios uruguayos obligaron al partido de Lacalle y al Frente Amplio a pactar algún arreglo. Estamos preguntando solamente. Lo que pasa es que, como en la industria farmacéutica, el dinero no está en descubrir la cura. El dinero para los laboratorios que hacen investigación de cura de enfermedades no está en descubrir la cura, sino en la prescripción médica del medicamento. El precio que se paga para usted buscar la cura. Es lo que le quiero decir al PRM. Han hecho indispensable el medicamento CONEP, el medicamento Asociación de Industria de la República Dominicana, Asociación de Jóvenes Empresarios, Asociación de Empresarios de Jaina y del Sur, Asociación de Empresarios de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Han hecho indispensables a los empresarios en las decisiones políticas de este país. Son adictos a la tutela empresarial para tomar decisiones en este país. Y lo estoy advirtiendo. Llevo desde el 2009 que escribí el libro diciéndole a este país el peligro que esto significa para la democracia dominicana. Porque estos empresarios lo que están buscando es impunidad. Mantener el control del Estado dominicano a través de ¿quién? De dirigentes adocenados a sus intereses. Ustedes votan por candidatos que no son tales. Son agentes de estos grupos empresariales. Y esas cúpulas de los partidos están todas suscritas a estas cáfilas empresariales, a estas pandillas empresariales que tenemos en el país hoy. Esa gente que se ha robado el patrimonio nacional, necesitan estos partidos mequetrefes para que les sirvan de cohorte en el robo y permanencia del control del patrimonio público de este país. Y se lo estoy diciendo al PRM, que es el partido que tiene la vocación de gobernar. Yo no estoy hablando todavía de política. Yo estoy hablando de esta realidad cotidiana. Esta realidad cotidiana me ha robado mi agenda política. Pero tengo que hacerlo y aceptar el sacrificio por los riesgos que aquí se están imponiendo. ¿O es que acaso el PRM no ve esta realidad que le está trazando los periódicos? Esta realidad no la está viendo el PRM. ¿Cómo a 13 días de las elecciones hay poco proselitismo porque no hay dinero? Que todo el dinero lo tiene Gonzalo Castillo. Que toda la propaganda la tiene Gonzalo Castillo y el PLD. Y están pactando con eso. Están pactando con esto. Alexandra Izquierdo se inventa una cosa que se llama consejo o qué sé yo qué reformista para usar el cargo público para pagar páginas completas en los periódicos. Es con eso que se está pactando. ¿Para qué llevaron la instancia? Si el PRM está dispuesto a pactar con el gobierno, ¿para qué llevó la instancia pidiendo el retiro de un comercial del Ministerio de Obras Públicas con Gonzalo Castillo? Estamos preguntando, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué Orlando Jorge Mera fue a la Junta a pedir que se retirara el mensaje de Gonzalo Castillo en los medios de comunicación? ¿Cómo Gonzalo Castillo está gastando un dineral, cientos de millones de pesos, promoviéndose él en los medios de comunicación cada 20, cada 15 minutos? Y el PRM va a pactar con esa gente.
en esas condiciones? ¿O es que los empresarios no están viendo eso que está haciendo Gonzalo Castillo? No lo pueden ver porque es su pupilo. Estos grupos empresariales son PLDistas, son activistas del PLD. Toda esa gente que dirige estos grupos empresariales son activistas del PLD. Ese Celso Marrancini, el hermano Celso Juan, son los grandes beneficiarios de la obra maldita del PLD. ¿O no es así? ¿Qué es Pepín Corripio? ¿Quién participó en el acuerdo del 2015 para que Danilo Medina se pudiera reelegir con Leonel Fernández? ¿Quién organizó ese acuerdo que no cumplió Danilo Medina con Leonel Fernández? ¿Quién lo organizó? Fue Pepín Corripio y el señor José Miguel González Cuadra, el dueño del Supermercado Nacional. Son PLDistas, son activistas del PLD. Pepín Corripio fue a Pedernales a decir, junto con Danilo Medina, en la campaña, a decir que había comprado y que ya el problema de recursos humanos, o sea, de empleo y de todo en Pedernales se iba a resolver. En marzo del 2016. Estamos en marzo del 2020. Vayan a Pedernales. Que los pasivos laborales de la empresa que compró Pepín Corripio o que adquirió Pepín Corripio de Pedernales, lo ha tenido que pagar el Estado Dominicano. Y es con eso que está pactando el PRM. Y mi deber es decirle, a mí no me interesa el PRM. A mí no me interesa el PRM porque yo sé para dónde va eso. Lo que quiero es que la gente que está creyendo en eso entienda qué se está haciendo con ellos. Eso es lo que quiero, que se entienda. ¿Qué se está haciendo con ellos? El problema aquí es la impunidad. Esta gente no quiere que se le investigue nada de cómo se han apropiado de los bienes públicos. Eso es lo que no quieren. No quieren. Son esa misma gente que bautizaron el robo de Punta Catalina y el robo de 16 obras de Odebrecht en este país. Es eso, Marrancini, que no puede explicar nada con relación a Palomino y a Pinalito. Por eso necesitan este pacto de impunidad. Y se lo estoy advirtiendo al PRM. Y no me interesa Paliza, ni me interesa Orlando Jorge, ni me interesa Carolina Mejía, ni me interesa tampoco el señor Paliza. A mí me interesa este país, esta nación es la que me preocupa. Que vuelva otra frustración. Esa frustración es la que no quiero. ¿Quieren pacto con esto? Ellos mismos están diciendo lo que hay aquí. Ven abuso de poder en campaña de Gonzalo Castillo y van a pactar con ese partido. Mire este señor repartiendo 68 millones de pesos en canoa de Barahona. ¿Y con eso que van a pactar? ¿Él está haciendo un acto de buena voluntad? ¿O está haciendo campaña electoral? Preguntamos. Los países no se gobiernan así. Un partido, cuando está en la oposición, cogobierna. Cogobierna. No hace trapiches. Un partido, cuando está en la oposición, cogobierna con propuestas. Está del lado de las soluciones. No hace trapiches. No hace cambalaches. Un partido de oposición no hace cambalaches. No hace trapiches. Y lamentablemente, y entiendo al PRM, entiendo esa directiva en este cambalache. Y no me quiero referir al tango de Enrique Santos Discépolo, porque hay mucha gente a quienes respeto. Ahí está Ibelice, está el señor Iglesia, gente a quienes respeto, a Mauri Justo Duarte. No quiero hablar de Enrique Santos Discépolo en el tango cambalache, pero quiero dejar el cambalache al nivel dominicano.
el trueque en el mercado. Yo te doy esto, yo te doy los pollos y tú me das los huevos. Ahí solamente me quiero quedar. Para no entrar en la profundidad de aquel poeta argentino, Enrique Santos Discépolo. Es una pena lo que estamos viviendo. Esta precariedad en el liderato político del país. Así que le tengo que decir, la precariedad, por no decir otra cosa. ¿Dónde está el talento? Pregunto yo. ¿Dónde está el talento de estos partidos? Ayer este señor, y lo dije, el ministro de Obras Públicas, de Salud Pública, acusaba a la oposición. Oigan esto. Acusan políticos de crear pánico con caso coronavirus. Ese es el ministro de Salud Pública. Y yo le pregunto, que quién está haciendo un uso político del coronavirus. Cuando el hospital Ramón de Lara, donde están los sospechosos de estar infectados por el coronavirus, y él están dando rueda de prensa con el director de ese hospital, que es un coronel dentista. Pregunto que si el coronel dentista es epidemiólogo, el coronel dentista que dirige el hospital Ramón de Lara, quien está dando rueda de prensa y hablando y dando fundamento y un argumentario sobre el coronavirus, junto con el ministro de Salud Pública. Pregunto que si ese coronel dentista es epidemiólogo o es infectólogo. Esa es la ideología que dirige este país. Y me cuenta un amigo que hasta quien era directora del cuerpo médico del Ejército Nacional llegó a tener una bioanalista como directora del cuerpo médico del Ejército de este país. Una bioanalista. Y con un dentista como director del hospital donde van los sospechosos de coronavirus, con un dentista, con un coronel dentista, amigo, con la conchupancia, se nombra ahí sin ningún mérito, como está nombrado el propio ministro de Salud Pública. Sin ningún mérito se nombra 7 años a un coronel dentista a dirigir un hospital especializado del Estado Dominicano. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, carajo? ¿Cómo eso se llama? Y a este país se le está diciendo que hay que confiar en ustedes. Ustedes, ¿por qué no pasa lo que pasó ayer con el colegio médico y este señor Clemente Terrero? ¿Por qué no son ese tipo de gente las que están hablando del coronavirus a este país? ¿Ustedes saben por qué? Porque este país no está a la altura de Cuba. Están hablando del turismo, de los efectos sobre la economía. ¿Por qué Cuba no tiene estos sobresaltos? ¿Por qué Cuba no tiene estos sobresaltos? ¿Por qué la oferta turística hoy del Caribe pudiera estar dirigida, la demanda turística del Caribe pudiera estar dirigida hacia Cuba? Porque les he dicho que esto es Cuba. Cuba no hace alarde de revolución educativa. Eso es Cuba. Cuba aprueba vacuna contra cáncer del hígado y tumores en los ovarios. Y no hay 4% en Cuba, ni un ministro de educación haciendo alardes de revolución educativa, ni un presidente hablando de cambio
con mayúscula en la educación de este país. Esa es la diferencia. Y no dejo de decir que Cuba es una dictadura. Cuba es un oprobio del punto de vista democrático. Pero ese Estado se ocupa de su gente. Y ese Estado se ocupa de la competencia intelectual, de la competencia científica y tecnológica de su gente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y con eso es que están pactando estos mequetrefes dirigentes de partidos políticos que están optando a ser presidentes en este país. Pobre de mi país. Es lo único que puedo decir. Yo estoy vacunado. Yo tengo el antídoto de todo esto. Por eso no me sonrojo, ni me molesta, ni me preocupa. Porque yo sé lo que está pasando aquí, como nadie. Vengo ahora. Ayer hubo un encuentro con ocasión de la firma del acuerdo para la investigación que se hará sobre el voto automatizado y el fallo de las elecciones de febrero. Aquí está el titular que trae el periódico El Día. No tenemos margen de error como consigna y como declaración de buena intención. Yo lo veo bien. No tenemos margen de error. Afirma que auditoría de la OEA debe dar certeza de los problemas técnicos y políticos. Indica que el informe tiene que ser preciso en determinación de irregularidades. Yo lo vuelvo y digo que como declaración de buena voluntad y de buena intención sobra. Ahora, aquí, Dani, esto es lo que nos interesa. La OEA se compromete a un informe apegado a los hechos. Las organizaciones sociales piden a Almagro respuesta a interrogante por suspensión de comicio. Integral dice, investigación abarcará el proceso completo. De una vez aparecen las alabanzas. Aquí están. Politólogos y participación ciudadana dicen auditoría es garantía para las elecciones del 15 de marzo. Yo quiero, antes de todo, preguntarle a los politólogos, a los expertos, a participación ciudadana, ¿dónde está la calidad democrática de este país? Aquí hay hechos. No soy yo que lo dice el propio Almagro. Vuelve y ponle el titular a participación ciudadana y a los politólogos. Informe de la OEA se compromete a un informe apegado a los hechos. Los hechos son la realidad. Y Ortega me enseñó que cuando los políticos niegan la realidad se prepara para vengarse. Por eso le pregunto a estos politólogos, a estos expertos, que son los que hacen la opinión pública, que son los que generan las ideas para manipular el pensamiento de ustedes y hacer predecible también su comportamiento. ¿Cuáles son los hechos, señores politólogos? Porque ustedes hablan de que así se consigue la confianza, la garantía para las elecciones del 15 de marzo. ¿Qué dice la OEA? Que para el 15 de marzo no estarán listas
las auditorías. Entonces, ¿dónde está la garantía? En la calidad democrática del país. La garantía no está en el experticio, en la investigación. La garantía está en la calidad democrática de este país. En esa calidad democrática. Y ustedes pueden hablar de calidad democrática en un país donde las instituciones no quieren celebrar elecciones. La democracia, señores politólogos y expertos, se nutre de la calidad democrática de sus instituciones civiles, culturales, sociales, laborales. La cantera para que una sociedad sea democrática está en sus instituciones civiles, privadas. ¿Dónde está la calidad democrática en las empresas, en las asociaciones empresariales? ¿Dónde está la calidad democrática en los gremios laborales? ¿Dónde está la calidad democrática? Señores, miren, Acroarte. Esto es Acroarte. Esto es Acroarte. La premiación que tiene Acroarte cada año está en riesgo de celebrarse, porque el señor que perdió las elecciones mantiene un conflicto en la justicia y como él no acepta perder, él prefiere que no se celebre la premiación a los artistas. El señor, no sé cómo se llama, un señor que anda por ahí. Él perdió y él se resiste a perder. La Asociación de Esgrima, la Federación de Esgrima está militarizada. Eso en el deporte. Unas elecciones. ¿Dónde está la calidad democrática de este país? Aquí tienen ustedes. Esa es la calidad democrática. Esa es la garantía. Los demás partidos pueden hacer eso. Ahí hay un señor al lado de Rubén Bichara que se llama Robert de la Cruz. Ahí está la hermana del presidente. Está el señor Andrés Navarro, el señor Rubén Bichara, el señor Gonzalo Castillo y el señor Robert de la Cruz. El delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral. Subdirector del DNI, socio del señor Rubén Darío Paulino Sem en varias empresas, dentro de ellas con empresas constructoras y empresas también de combustible. El señor Robert de la Cruz, subdirector del DNI, miembro del comité político, llegado en el telesférico. Porque usted le pregunta a las bases de ese partido, que si conocen alguna labor política de ese señor, y le dirán que quién es. Robert de la Cruz anda haciendo campaña con Gonzalo Castillo. Ese es el hecho. Robert de la Cruz es de la institución que habló de sabotaje a 3 horas de suspenderse los comicios del 16 de febrero. En boca del presidente del PLD, el señor Temístocle Montaz Duvergé. En la boca de ese señor se oyó la palabra, la acusación sabotaje por parte de la oposición, de gente ligada al PRM, específicamente de la escolta de Luis Abinader. Eso bastó para que la Policía Nacional, para que la Procuraduría General de la República instrumentara una acusación contra un técnico de la empresa Claro y un coronel de la Policía Nacional. Señores de Participación Ciudadana y señores expertos, politólogos expertos,
la auditoría de la OEA resuelve eso. Eso no es un hecho. ¿O es una declaración de Luis Almagro? Que aquí con que Temo Montaz dijera el domingo 16 de febrero que en el entorno de Luis Abinader era que estaba el sabotaje al proceso electoral del 16 de febrero, bastara para que la policía allanara 2 casas en este país, a un técnico de Claro y a un coronel de la policía, sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Vamos a pactar y vamos a aceptar estos titulares como garantía de comicios. Cuando aquí el señor presidente de la República se jactaba el jueves 27 del proceso de reforma tecnológica de las Fuerzas Armadas de este país, que no consiste más en el espionaje montado desde el 9/11 con equipos chinos que están atacando los valores estratégicos, los recursos estratégicos de este país. ¿Qué pasó cuando el intento de reforma constitucional? ¿Quiénes dirigían los equipos que servían para espiar hasta las llamadas telefónicas en el propio Congreso? ¿Quiénes dirigían eso? Esos señores están fuera de la Policía Militar Electoral. Estamos preguntando, ¿qué ha hecho el PRM? Que fue el principal acusado por parte de Temístocle Montaz, para pedir explicación sobre el apresamiento irregular del jefe o parte de la avanzada de su candidato. ¿Qué ha hecho el PRM para reivindicar los derechos de un ciudadano empleado de Claro, apresado, vejado, maltratado, torturado y golpeado por la policía? Pactar con el PRM, con el PLD. Esa es la respuesta. Pactar con el PLD. Porque así lo quieren sus amos. La vida de esas 2 personas no representan nada para el PRM. A los politólogos se lo acepto. A Rosario Espinal, al señor Toribio, a toda esa gente le acepto eso. Y a Participación Ciudadana. A toda gente, a esa gente tienen sus razones. Porque a ellos le pagan para eso. Para opinar así. Pero el PRM, que está hablando en nombre de millones de dominicanos, esos 2 dominicanos maltratados en este proceso, después de la acusación del presidente de ese partido, a ustedes me van a decir a mí que esa es la garantía, un pacto, que esa es la garantía para afianzar la democracia en este país. Es esa. Soy yo que tengo que revisarme, lo sé. Quien tiene que revisar sus posiciones estratégicas soy yo. Yo estoy consciente de eso. Que estoy errado con H. Vengo ahora. Este titular aquí abajo, Dani, este de aquí.
Pequeñas empresas piden intervención de Montalvo para que el INAVI les pague deudas. Eso es en la revolución educativa. El INAVI es el Departamento de Bienestar Estudiantil. ¿Cuánto es la deuda? Cientos de millones de pesos. Pequeñas, medianas y microempresas. Le están pidiendo al zar Gustavo Montalvo, no al presidente, no al ministro de Educación, al zar Gustavo Montalvo, no al ministro de Hacienda, sino al ministro de la Presidencia, para que decida el pago a esas pequeñas, medianas y microempresas de este país. Usted le sirve al gobierno y después tiene que pedirle a Gustavo, rezarle, hincársele a Gustavo Montalvo para que él interponga sus buenos oficios para que a usted se le pueda pagar en una revolución educativa que recibe 189,000 millones de pesos del presupuesto. No hay forma de pagarle a los suplidores del desayuno escolar. En esta maravilla de crecimiento económico, en esta maravilla de estabilidad macroeconómica que tenemos en este país, donde en 2 meses ha habido que inyectar 700 millones de dólares para estabilizar el dólar y sigue a 55, 56 por 1. Señores, ¿dónde está el bienestar? Es lo que quiero saber. ¿Dónde está el bienestar? El bienestar está en los grupos empresariales, repito, que han logrado acumular pequeñas, medianas y microempresas ligadas a políticos que han logrado acumular grandes fortunas en negocios oscuros, en negocios corruptos con el Estado, y que tienen a su disposición hasta instrumentos legales para cubrir sus felonías. Señores, la ley 4620, que se están haciendo apologías hasta en los periódicos con esta ley. Aquí está. Pide acoger con seriedad ley de transparencia patrimonial. Eso es CODOPYME. Se llama CODOPYME. La Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, CODOPYME. Otro CONEP, otro Asociación de Industria, otro ANGE. Quiere que se acoja con seriedad la ley de patrimonio, la ley de transparencia patrimonial, la ley 4620. Yo le pregunto a ustedes que si CODOPYME está hablando con los pequeños, medianos y microempresarios que tienen que recurrir a Gustavo Montalvo para que le pague después de suplir al Ministerio de Educación. Quiero preguntar que si ese robo que se ha hecho al Estado en los últimos 12, 13, 14 años, el robo de políticos y de empresarios sobre los bienes públicos, que si eso lo vamos a resolver con una ley que le permite a toda esa gente que ha robado aquí, toda esa gente que se ha hecho, que se ha apropiado de los bienes públicos en los últimos 15 años, que con un 2% pagan lo que deben,
Mientras que los que están trabajando por la ley, cumpliendo con sus obligaciones legales, son objeto de maltratos en atrasos a sus pagos. Y eso pasa con la pequeña, mediana y microempresa que le sirve al Ministerio de Educación. Y pasa lo mismo allá en el Ministerio de Obras Públicas. Y pasa lo mismo en el Ministerio de Defensa. Y pasa lo mismo en el Ministerio de Salud Pública. El mismo robo. Solo van bien quienes son amigos de los incumbentes. El 30% de eso siempre aparece. Y en Hacienda hay agencias, hay un funcionario ligado al señor Guerrero que se encarga de los negocios de los bonos, de la liquidación de intereses. Y esa ley 4620 es para blanquear esos capitales. Mientras este país no tiene dólares, a nadie le importa. Esa es la bonanza económica que estamos viviendo. Vengo ahora. Esta es la cara que el señor Jean Alain Rodríguez quiere vender de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. La de Marisol Franco. Las 19 personas que hay presas aquí por ese mismo caso, nadie las recuerda. Las 16 personas que están presas aquí sin formular el expediente todavía por el caso de David Ortiz, nadie las recuerda. Repito, hay 19 personas detenidas por el caso de César Emilio Peralta. Y hay 16, 17 personas detenidas por el caso de David Ortiz. Pero por esto, lo único que tenemos es el descrédito de fiscales y de jueces. Autoridades aún sin ubicar a Quirinito. 3 años. 3 años. Es muy fácil jugar a la criminalidad desde titulares de periódicos, que es lo que hace aquí este Estado. Miren lo que pasó ayer en Guatemala con el ex presidente y empresario, presidente del Senado de Guatemala. Aquí, Dani. Expresidente del Congreso de Guatemala, condenado a 30 años de cárcel por corrupción y peculado. ¿Ustedes saben cuánto ese señor se robó, él y su asistente? $500,000. Está condenado a 30 años y su asistente a 17 por corrupción en Guatemala. ¿Cuánto montan las 16 obras de Odebrecht? ¿Cuánto es el escándalo de los tucanos? ¿Cuánto es el escándalo de los tucanos? ¿Cuánto? Aviones y los reaseguros. Y el radar. ¿Cuánto monta eso? Eso monta más de 150 millones de dólares. ¿Quién está preso por eso? ¿Dónde está la condena? Y este señor que fue condenado, un empresario y expresidente del Senado en Guatemala, es del año 2018 y ya está condenado a 30 años. Para que entiendan en qué sociedad es que ustedes están viviendo. Y todo esto es lo que hay que pactar. Es lo triste, que todo esto
toda esta contumelia, toda esta contumacia empresarial, de esta tiranía empresarial que se ha montado en el país, tenemos que pactarla en nombre de ustedes, no en nombre mío, porque yo no soy del PRM, ni soy de la Fuerza del Pueblo, ni soy de ninguna de esa vaina. Ni me interesa. Yo todavía no he hablado de política, no me han permitido que lo haga. Pero espero que en mayo podré hablar de política, después que toda esta varaunda termine. Después que esta varaunda termine, si es que acaso se permite que termine, hablaremos de política con mayúsculo, de la política de verdad. Vengo ahora. Ayer me sorprendió esta noticia en el periódico El Nacional de ayer en la tarde. Y como ustedes saben que esta es mi primera hacienda del punto de vista político, no dejo pasar una. Buscan convivencia habitantes de la frontera. El proyecto es impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones en 4 provincias de la zona. Yo pregunto, ¿convivencia con quién en la frontera? ¿Convivencia con quién? ¿Dónde está amenazada la convivencia de los dominicanos que viven en la frontera? ¿Está bajo amenaza, pregunto, la convivencia de los dominicanos que viven en la frontera? ¿Está bajo amenaza? ¿Hay algún riesgo político, social, económico para los dominicanos que viven en la frontera? Para que una organización pagada por una agencia de la ONU venga a hablar de convivencia en la frontera. Eso es tarea del Senado y de la Cámara de Diputados de este país. La convivencia en la frontera para los dominicanos es tarea del Congreso de la República. Es tarea del Congreso. Por eso el Congreso tiene representantes de las provincias fronterizas, están en el Congreso, diputados y senadores. La convivencia para los dominicanos en la frontera es responsabilidad del Congreso de la República, no de una organización para las migraciones, no de una organización de la ONU. Es bueno que esté claro, que estemos claros, que los diputados y los senadores se hayan hecho los sordos, los mudos, los ciegos con relación a esa responsabilidad que tiene el Congreso, que tiene la Cámara de Diputados, que tiene el Senado de la República con los habitantes de la provincia fronteriza. Eso es otra cosa. Pero ningún congresista debería aceptar que una organización de la ONU se meta en la frontera a hablar de la convivencia entre dominicanos. Ahora, si es la convivencia con haitianos, los haitianos de aquel lado, eso corresponde al gobierno haitiano, a este gobierno, a un gobierno que hace cosas como esas. A un gobierno que nombra a un primer ministro en el aire. Oigan bien lo que estoy diciendo. Un gobierno que nombra a un primer ministro en el aire. Porque un gobierno que no tiene Congreso
en Haití, según la Constitución, no puede nombrar primer ministro. El Congreso haitiano debió celebrar elecciones en octubre del año pasado. Y esas elecciones no se han celebrado. Entonces, ¿qué Congreso va a ratificar ese primer ministro? Señores, el problema de Haití, le estoy diciendo hace días y hace años, las instituciones en Haití están divididas para la ocupación que tienen, para la responsabilidad, el oficio democrático, el oficio político y el oficio social que tienen de atender su población. Pero el Estado haitiano tiene una sola meta, que es recuperar la parte oriental de la isla. Se lo estoy diciendo. Mañana podré morirme. Pero esto que yo le estoy diciendo, lo van a ver. Si aquí en este país no se toman las decisiones con urgencia que este país debe tomar a nivel político con relación a Haití. No con relación a la frontera, no con las babas que está tirando Paulino Sen permanentemente de que la frontera está segura. El problema no es la frontera. El problema es la geopolítica de los dominicanos. Cómo los dominicanos están dispuestos a proteger su espacio vital. No crean en estos militares. Ellos no están en eso. Ellos están todos vendidos, haciendo negocio con el trasiego de haitianos y con la despoblación de la frontera dominicana. Vamos a hacerlo, vamos a hablarlo claro. Yo no tengo de otra más que este programa, que es lo único que tengo para hablar con ustedes. No crean en las Fuerzas Armadas de este país. No crean en el presidente de la República, que no le importa la defensa de nuestra soberanía. No le importa. No le importa. Tenemos un problema. Aquí no hay convivencia con haitianos. Porque ellos nos quieren sacar de aquí. Entiéndanlo así. Y quien se le mete en su casa para sacarlo de su casa, no puede haber convivencia con usted. No puede apelar a la convivencia. Quien se le mete en su casa para sacarle de su casa. Solo ese ejemplo le quiero poner. Ese gráfico para que entiendan de qué estoy hablando. ¿De qué convivencia del carajo? Quien se me mete en mi casa y me quiere sacar de mi casa, es él o yo. Es él o yo. Y con eso le digo todo. Él o yo. Ellos o nosotros. O nosotros o ellos. Porque somos los que estamos de este lado. Nosotros aquí o ellos. Es la definición que tenemos que pedirle al liderato político. Aquí están hablando de elecciones municipales. Nadie está hablando del impacto municipal de esa migración haitiana en los municipios de este país. Vayan a Verón. Vayan a Verón. Se nos está diciendo, ay, lávense las manos. ¿Con qué agua? Lávense las manos para el coronavirus. ¿Con qué agua? Lávense las manos para el coronavirus. Con haitianos aquí. Con haitianos contaminando todos los ríos. Y infectando las calles, como me dice Pablo ahora. Orinando y defecando, me dice Pablo, para completar el programa. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana. Y le dejo con Pablo José Rodríguez y Estrategia de Prensa en Televisión.